Os animo a coger vuestra Biblia y a abrir la carta a los Hebreos en el capítulo 12. Y hoy vamos a estar leyendo y estudiando el pasaje Hebreos 12 del 4 hasta el versículo 13. Vamos a leer. Porque todavía en vuestra lucha contra el pecado no habéis resistido hasta el punto de derramar sangre. Además, habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige. Hijo mío, no tengas en poco la disciplina del Señor, ni te desanimes al ser reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Es para vuestra corrección que sufrís. Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo hay a quien su padre no discipline? Pero si estáis sin disciplina, de la cual todos han sido hechos participantes, entonces sois hijos ilegítimos y no hijos verdaderos. Además, tuvimos padres terrenales para disciplinarnos y los respetábamos. ¿Con cuánta más razón no estaremos sujetos al Padre de nuestros espíritus y viviremos? Porque ellos nos disciplinaban por pocos días, como les parecía, pero Él nos disciplina para nuestro bien, para que participemos de su santidad. Al presente, ninguna disciplina parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Sin embargo, a los que han sido ejercitados por medio de ella, les da después fruto apacible de justicia. Por tanto, fortaleced las manos débiles y las rodillas que flaquean, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que la pierna coja no se descoyunte, sino que se sane. Señor, deseamos que estas palabras que hemos leído tengan un efecto permanente en nuestras vidas. Señor, que nos ayudes tú a entender cómo tratas con tus hijos, que nos ayudes a comprender cuán ancho, cuán alto, cuán magnífico es tu amor por nosotros. Ayúdanos, Señor, a apreciarte, a conocerte más y ayúdanos a aceptar tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Nuestro querido hermano Eduardo hoy tiene a cargo la palabra. Si queréis abrir vuestros boletines, podéis ver en la portada el texto que va a ser la base de nuestra meditación esta mañana. Por tanto, renovad las fuerzas de vuestras manos cansadas y fortaleced vuestras rodillas debilitadas. Haced sendas derechas para vuestros pies. Y si queréis mirar dentro, podéis ver el bosquejo. Y aquí podéis encontrar que hay solamente un título, del cansancio a la fortaleza. Ahora, realmente podríamos hablar de tres títulos diferentes. Otro, levántate y sigue corriendo. Y otro, la disciplina de Dios que fortalece nuestras rodillas. Y otro quizás que podéis recordar estas palabras que se han dicho en el Parlamento. Ánimos, Alberto. Y en un sentido, eso es lo que queremos decir esta mañana. Ánimos, Alberto. Ánimos, Pepe. Ánimos, Juan. Ánimos, María. Ánimos a todo uno, cada persona. El pasaje que va a ser la base de nuestra meditación, realmente quisiera dirigir vuestra atención también a los versículos anteriores, porque para apreciar los versículos 4 al 13 debemos mirar por un momento los versículos anteriores, porque son la base para la llamada final de cumplir versículo 12. Por tanto, renovad las fuerzas. Primer punto, el recuerdo. O tenemos que ir recordando la carrera de fe de los otros, es lo que nos dicen versículos 1 al 3. El capítulo 11, lo que estuvimos estudiando la semana pasada,
presentó una galería ante la fe. Abraham, Moisés, Rahab y tantos otros, tantos que confiaron en Dios aunque sin ver el cumplimiento de todas las promesas de Dios de forma completa, no obstante, seguían al Señor. En Hebreos capítulo 12, versículo 1, nos dice que estamos rodeados de una nube de testigos, haciendo referencia al capítulo 11. Pero estas personas no son espectadores pasivos, sino su vida nos testifica que podemos perseverar hasta el fin. El texto nos dice: corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, despojándonos de todo peso y despojándonos del pecado que nos asedia. Dejándonos de todo peso, o sea, son cosas no necesariamente malas, pero estorban. Y también tenemos que despejarnos de pecado, lo que sí nos hace tropezar. Y el secreto es lo que hemos estado cantando varias veces esta mañana: puestos los ojos en Jesús. Él soportó la cruz, despreció la vergüenza y se sentó a la diestra del Padre. Entonces, en medio de las circunstancias, estas personas mostraban que podían ver claramente al Señor. Por lo tanto, no te compares con otros. Fija tu mirada en Cristo. No te compares con los demás, sean mejores o peores. Pero entonces quisiera hacerte una pregunta. ¿Con qué carga estás corriendo hoy? Tu vida cristiana, tu vida. ¿Con qué carga estás corriendo? ¿Qué frena tu progreso en Cristo? ¿Qué frena tu progreso en Cristo? ¿Miedos? ¿Culpa? ¿Relaciones que no te dejen, en la cuneta? Joven, quizás corres tras la aprobación de amigos y puede ir frenando tu progreso en Cristo. Adulto, quizás el trabajo o las preocupaciones te drenan y pierdes de vista a Cristo. Debemos decidir soltar pesos y mirar a Jesús, no a nuestro cansancio. Podéis ver en la portada del boletín. Pero aquí el autor cambia la ilustración. Antes ha estado hablando de correr. Ahora habla de las personas que, como atletas, están vigorosamente participando en una carrera. No. Ahora son personas desalentadas por circunstancias adversas. Y el escritor señala dos cosas. Primero, habla de la disciplina, o sea, las circunstancias adversas. Estas circunstancias adversas son utilizadas por el Padre para fortalecernos, hacernos más maduros. Y se utiliza el término pruebas. La segunda cosa, por lo tanto, por tu propio bien, toma acción. No te quedas en la cuneta. Levántate. Levántate. Sigue adelante. Y esto es lo que vamos a ver en los versículos 4 al 11, la aceptación. Acepta la disciplina como una acción de amor de tu Padre. Nota lo que dice en versículo 4. Aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. El sufrimiento de los cristianos en la época de los apóstoles era un sufrimiento real. Pero todavía no habían muerto los que están
leyendo esta carta, todavía no han muerto por su fe. Mientras otros, capítulo 11, otros amigos suyos ya han dado su vida en testimonio de su amor hacia el Señor. Hemos estado diciendo, toma tu cruz. Personas en otros países sí saben lo que esto significa. Toma tu cruz y síguele. Versículos 5 y 6. El autor está citando Proverbios capítulo 3, versículos 11 y 12. Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, porque el Señor ama al que disciplina. Tenemos que definir esta palabra disciplina. Podemos decir simplemente circunstancias adversas. Para el pueblo en tiempo de los apóstoles, no solamente circunstancias adversas de poder perder su trabajo o su familia, sino perder su vida, o sea, la persecución. Es lo que ocurrió entonces y lo que ocurre hoy en día en muchos países de nuestro mundo. Muchos de nuestros hermanos están dando testimonio de su fe, aun con su propia sangre. Y entonces el escritor está diciendo, acepta lo que tu Padre Celestial está en control de cada circunstancia de tu vida. Y por lo tanto, expresa tu fe, expresa tu confianza en Él, en medio de la tormenta, tal como hemos estado cantando. En medio de la tormenta, sea lo que sea, expresa tu confianza. Quizás vas diciendo, Padre, no entiendo, pero confío en ti. Disciplina es la corrección, instrucción de un Padre amoroso que quiere, que busca nuestro bien. Nota el versículo 5. ¿Acaso olvidaron las palabras de aliento con que Dios os habló a vosotros como a hijos? Palabras de aliento. El Señor está queriendo hablarte en medio de las circunstancias adversas. Versículo 10. Las disciplinas de Dios siempre son buenas para nosotros. Tiene un fin bien claro y anunciado. ¿Y cuál es este fin bien claro y anunciado? Final del versículo 10. A fin de que participemos de su santidad, seamos más como Él. Otra canción que hemos estado cantando esta mañana. Si no hay disciplina, dice versículos 7 y 8, no somos hijos legítimos. Podemos explicar esto. Está diciendo que, en otras palabras, un padre corrige a sus propios hijos, no los de otra familia. Pues si Dios obra en ti, si Dios está hablando contigo en medio de las circunstancias adversas, significa que le perteneces. Escucha con cuidado. Un padre enseña a su hijo a montar bicicleta. Lo deja medio caer un poco, lo levanta, lo anima. El dolor momentáneo lo entrena para avanzar. Por lo tanto, cuando enfrentes sufrimiento, pregúntate, ¿qué quiere enseñarme Dios? ¿Qué está diciéndome en esta circunstancia adversa? Sé que muchos de vosotros estos días estáis pasando por dolor, o estáis pasando por circunstancias difíciles. No todo dolor viene de un padre enojado. Muchas veces es un padre comprometido con tu crecimiento espiritual, con tu madurez. Si eres joven y sientes que Dios te limita, recuerda que sus límites te protegen y te forman. Si eres adulto, la prueba que estás pasando
no es señal de rechazo, sino de adopción. Le perteneces. Mira otra vez el versículo 11. Es verdad que ninguna disciplina, circunstancia adversa, ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Otra traducción es la apacible cosecha de una vida recta. O sea, Dios está queriendo obrar en ti, quiere estar hablando contigo. Pero tantas veces le damos un oído sordo. No estamos diciendo, Señor, ¿qué es lo que quieres decirme? ¿Qué puedo aprender más de ti? Por lo tanto, versículo 12, por lo tanto, renovad las fuerzas de vuestras manos cansadas y fortaleced vuestras rodillas debilitadas. ¿Y cómo logramos eso? Ir renovando las fuerzas de manos cansadas. ¿Cómo podemos ir fortaleciendo rodillas debilitadas? ¿Cómo logramos esto? Pues como lo hacía la iglesia primitiva, los primeros cristianos. Por un instante quisiera dirigir vuestra atención a Hechos capítulo 2, versículo 42, para ver qué hacían ellos para ir animándose mutuamente, cómo podían ir renovando las fuerzas, lo que tenemos que hacer nosotros. ¿Qué hacían? Versículo 42. Todos los creyentes se dedicaban a 4 cosas. Todos los creyentes se dedicaban a 4 cosas. La doctrina de los apóstoles, esta es central. Tenemos que estudiar la palabra, tenemos que meditar en ella, como congregación e individualmente. La misma doctrina de los apóstoles sigue siendo válida para nuestros días. La verdad ha sido dada una vez para siempre, como dice Pablo en Tito. No ha pasado de moda y no tenemos ningún derecho a modificarla. Sigue vigente para nuestros días, tal cual. Estudiantes de IPSTE, asegura que después de IPSTE tenéis un mensaje. Aquí el mensaje es aquí. No vais cambiando. No creo que hace falta decírselo, pero vale la pena tenerlo presente. Los creyentes se dedicaban a la doctrina de los apóstoles. Segunda cosa, a la comunión unos con otros. La comunión es hablar del Señor y de sus cosas, no solamente en los cultos, sino después cuando estamos con otros creyentes. Hablar del Señor. Al salir del culto, hablar entre nosotros lo que hemos recibido, lo que el Señor nos ha dicho. Es compartir lo que sacamos de nuestro tiempo devocional. Es buscar activamente la edificación de nuestros hermanos, como dice en Efesios capítulo 4, versículo 29, que entonces tenemos que ir haciendo todo necesario para ir edificando los unos a los otros. Tercera cosa que hicieron, se dedicaron también al partimiento del pan. La mesa del Señor es la celebración de la muerte, la resurrección, la ascensión, la entrada en gloria y también haciéndonos recordar de la segunda venida de Cristo. Es lo más central del culto, juntamente con la predicación. Somos salvos debido a su muerte, justificados por su resurrección, y estamos esperando su regreso, y que sea muy pronto. Pero había una cuarta cosa, las oraciones. La reunión de oraciones de tanta importancia para nuestra iglesia. Nuestras oraciones son expresiones de nuestro amor y gratitud y confianza en Él, en toda circunstancia, marcados por nuestra fe.
Son oraciones hechas con fervor y en un sentido de urgencia. 4 cosas que la iglesia primitiva entendieron lo que tenían que hacer. 4 prioridades para poder ir fortaleciendo sus manos. Hago una pregunta. ¿Estamos haciendo prioritarias cosas que no lo son? ¿Tenemos claro estas 4 cosas? La importancia de la enseñanza de los apóstoles, la comunión los unos con los otros hablando del Señor y lo que Él te ha dicho, el partimiento del pan y disfrutarlo, y las oraciones. Estamos haciendo estas cosas como prioritarias en nuestra vida. Notamos que aquí la evangelización de cara a la sociedad es el resultado de una vivencia sana dentro de la iglesia. Los primeros cristianos atendieron a estas 4 cosas y entonces, como un resultado lógico, dice a continuación, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Lo importante era que la congregación fuera una congregación con 4 prioridades y una congregación sana. Por lo tanto, la respuesta, versículos 12 y 13. Por lo tanto, renovad las fuerzas de vuestras manos cansadas. Vamos a volver a mirar la fotografía de la portada. Renovad las fuerzas de vuestras manos cansadas y fortaleced vuestras rodillas y haced sendas derechas para vuestros pies. Vamos a mirar esto en un momento. Muchas veces se asocia estas palabras a un corredor agotado, debido al contexto del capítulo 11 y los primeros versículos del capítulo 12. Carrera de fe, disciplina, perseverancia. Pero el lenguaje que el escritor aquí utiliza no es lenguaje técnico de un atleta exhausto, sino una metáfora tomada de Isaías 35, versículo 3. Fortaleced las manos débiles, afirmad las rodillas vacilantes. En Isaías se trata del ánimo y fortalecimiento espiritual para un pueblo abatido por la prueba, por las dificultades. Y es esta misma idea que retoma el escritor en los Hebreos. Manos caídas, símbolo de desánimo, trabajo, símbolo de trabajo detenido, rendición, fatigados. ¿Te explico un poco esta mañana? O por lo menos un poco desanimado o muy desanimado. Manos caídas. Rodillas paralizadas, símbolo de debilidad, miedo, falta de avance. ¿Estás avanzando en tu vida espiritual? No describe una escena deportiva literal, sino la condición de desaliento, debilidad espiritual del creyente al que se le anima a recobrar fuerza y firmeza para seguir en el camino de la fe. Este camino de la fe que necesita renovarse para seguir caminando, seguir obedeciendo a Dios. En un sentido podemos hablar de un término médico hoy en día. Sería anemia espiritual. ¿Cómo vas? ¿Una anemia espiritual? ¿Fatigado? Por lo tanto, renovad las fuerzas de vuestras manos. Renovad. Notad que es un mandato. Renovad. Haz tú
hazlo tú, toma la decisión. Significa recobra ánimo y determinación. No esperes a sentirte fuerte para levantarte. Levántate y encontrarás nuevas fuerzas. Durante estas semanas, Esther y yo hemos estado en distintos retiros de iglesia y los dos hemos estado enfatizando la necesidad de aposento alto. Tener tiempo con el Señor cada día. Tú personalmente, no solamente como familia, tú personalmente, ten tiempo con el Señor. Si puede ser 1 hora, fabuloso. Si puede ser media hora o 20 minutos. Si solamente puede ser 5 minutos, mira, lo mínimo de todo. Si solamente puede ser 5 minutos, haz lo siguiente. Primer minuto, estar tranquilo. Ponte quieto para escuchar al Señor. Deja los problemas. Estate quieto. 1 minuto. 3 minutos para leer y meditar en la palabra. Diciendo, Señor, háblame hoy. Dime algo para que pueda conocerte un poco más y vivir por ti hoy. Y 1 minuto para orar. O sea, solamente estamos hablando de 5 minutos. Si puede ser más, fabuloso. Pero ten este tiempo, tu aposento alto, en que el Señor puede hablar contigo. Es un mandato. Por tanto, renovad las fuerzas. Haced sendas derechas para vuestros pies. Esa es una cosa curiosa, porque lo dice en esta forma. Volvemos a mirar. Hebreos capítulo 12, versículo 13. Nuestra traducción lo pone así: por lo tanto, renovad las fuerzas de vuestras manos cansadas, fortaleced las rodillas debilitadas, tracen un camino recto para vuestros pies, a fin de que los débiles y los cojos no caigan, sino que se fortalezcan. Un poco curioso esto. Haced sendas derechas para vuestros pies, pero también a fin de que los débiles y los cojos no caigan, sino que se fortalezcan. Traza un camino claro, sin zigzags. Ten una meta clara. Señor, quiero conocerte, tal como hemos estado cantando. Vive con una dirección recta, sin dobles caminos. Y cuando tú enderezas tu camino, ayudarás a otros débiles, ayudarás a otros a seguirte, por ejemplo, tus hijos, para que no tropiecen. Vamos a ver. Cambia tu perspectiva. La disciplina que quizás el Señor está ejerciendo en tu vida en este momento. Aquellas circunstancias tan adversas. No te destruye, te entrena. Toma decisiones concretas hoy. Vuelve a la oración constante, aunque cueste, con lágrimas. Rodéate de cristianos que te animen. Los grupos pequeños son tan importantes. Si no estás en un grupo pequeño, allí en el vestíbulo hay una lista donde puedes apuntarte. Elimina hábitos que alimentan tu pecado. Sé ejemplo para los que te miran, tus hermanos, tus hijos, tus amigos. Concluimos. A los creyentes cansados, Dios no te abandonó, te está formando, está obrando en ti. Escúchale, escúchale. Hoy decide levantarte y seguirle. Has cantado en cuanto a tomar tu cruz cada día,
cada día y síguele, pues hazlo. Aunque a veces dices, Señor, no entiendo nada. Los que están enfrentando disciplina, abraza el amor del Padre. Pregunta, Señor, ¿qué quieres pulir? ¿Qué quieres limar en mi vida? ¿Qué quieres afinar para que mi vida suene bien delante de ti? Si no conoces al Señor, corre a Cristo. Él corrió hasta la cruz para abrirte camino. Ven a Él. Empieza la carrera con sentido eterno. Por lo tanto, examínate. Identifica un área donde estás desanimado. Es decir, Señor, ayúdame aquí. Confiesa. Ora, pide perdón si has abandonado la carrera o si has empezado a dudar del cuidado de tu padre. Busca ayuda. Habla con un hermano maduro, líder espiritual. Toma la decisión concreta. Señor, por lo menos 5 minutos. Si puedes más, fabuloso. No dejes que el cansancio define tu destino. Levanta tus manos, es un mandato. Levanta tus manos caídas, afirma tus rodillas débiles y sigue caminando mirando a Jesús. Elizabeth Elliot dijo, el secreto es Cristo en mí, no yo en circunstancias diferentes. Ese es el secreto. Cristo en mí, no en circunstancias diferentes. El viernes pasado, además de escuchar una predicación por parte de la pastora de los jóvenes, tuvimos a Laura Sandlon entre nosotros y ella estaba contando unas experiencias y dijo, entre otras cosas, de una mujer que se llamaba Sara, que vivía en Irán, que el Señor le había utilizado para plantar bastantes iglesias en distintas zonas. La habían al final capturado, la habían puesto en la cárcel, la habían maltratado. Y entonces en un momento dado en la celda, ella empezaba a quejarse. Señor, después de todo lo que he hecho por ti y por tu reino, mira dónde estoy, lo que estoy sufriendo. Y dice que ella es como si escuchara la voz del Señor que decía, mírate a ti misma. Estás actuando como si yo estuviera muerta. Entonces se dio cuenta. Su Redentor vivía y podía darle nuevas fuerzas. Tu Redentor no ha muerto. Tu Padre sigue obrando, sigue queriendo hablarte. Por lo tanto, renovad las fuerzas. Toma ánimos. No tenemos que ir un parlamentario diciendo ánimos, Alberto, sino oír como el Señor te está diciendo a ti personalmente. Ánimos. Ánimos, Eduardo. Ánimos, tu nombre, lo que sea. Ánimos. Fortaleza estas manos caídas. Renueva tu confianza en tu Padre y decir gracias porque tú estás al lado mío. Amén. Que el Señor nos bendiga. Vamos a responder al Señor en oración, agradecidos por esta realidad de su amor, un amor que no se cansa, un amor que no se rinde, un amor que una y otra vez está luchando por nosotros, incluso si tiene que disciplinarnos. Así que vamos a reconocer a Dios como nuestro Padre y le vamos a pedir ayuda también para seguir animados y para seguir fortalecidos en esta carrera de la fe. Podemos orar.